Es domingo 6 de enero. Seguramente los Reyes Magos están bajando del cielo. Estamos con un licenciado en Administración de Empresas, maestro en finanzas. Y vamos a hablar un poco sobre los ladrones de cuello blanco. ¿Tienes alguna idea sobre los ladrones de cuello blanco? Sí. En términos financieros es muy común que se exprese uno de esa manera de aquellas personas, principalmente hablamos empresarios y funcionarios, que de una u otra manera cometen ilícitos, en este caso relacionados principalmente con dinero, y ya sea su uso inadecuado o bien el hecho de quitárselo a alguien. Entonces, si entendemos usos ilícitos del dinero, quitárselo a alguien, podemos hablar de un robo. En términos técnicos, sí. Y si hablamos de un robo, ¿a quién se le roba ese dinero? Bueno, todos nosotros sabemos que las empresas que generan utilidades, por ley, deben pagar una parte a los trabajadores que participaron en la obtención de las mismas. Y una de las cosas interesantes que vemos es que cada vez que se llega a esa época del año, muchas empresas que nosotros por intuición sabemos que son rentables, curiosamente no generan utilidades, o la cantidad que generan es demasiado pequeña como para que a los trabajadores les toque una verdadera repartición que represente el esfuerzo que ellos desempeñaron. Ahí tenemos una forma muy elemental de robo. Entonces, entendemos que estas empresas misteriosamente dejan de dar dinero a quien le corresponde. Así es. ¿Por medio de qué métodos se puede hacer esto? En términos financieros, nosotros podemos hablar de dos grupos de técnicas. Se habla de la contabilidad creativa, que aprovecha lagunas en la normatividad contable, de manera que las empresas pueden modificar la presentación de sus estados financieros, que son la herramienta que le permite tanto a Hacienda como a otras entidades el determinar esa utilidad para los diferentes fines que correspondan. Y tenemos también lo que se conoce como el window dressing. Window dressing implica que hay una colusión, lo que en algunas ocasiones se podría inclusive tipificar de asociación delictuosa, donde una empresa o persona se pone de acuerdo con otra empresa o persona para hacer operaciones combinadas que sean ficticias y que resulten en beneficios que se registren en la contabilidad y que como consecuencia natural pueden llevar a una disminución en la cantidad que deben enterar al fisco o a los trabajadores, o simple y sencillamente a hacer que para el público inversionista sus empresas se vean bonitas. Bien, entonces podemos hablar de métodos corruptos para poder maquillar estas cifras. Efectivamente. Desde una perspectiva financiera, ¿cómo podemos concebir la corrupción? Ya sea en una empresa, en los puestos administrativos del Estado, de las instituciones de México. Si nos vamos a los conceptos elementales y entendemos que el robo se da porque una persona se apropia de algo que no le pertenece, entonces estamos en presencia de distintas formas que puede tomar esto. Ahora, el hecho de que esto se dé en altas esferas y tenga diferentes nombres implica de una u otra forma que existe el conocimiento de esa actividad y que como tal está esperándose que exista un castigo en términos legales. La pregunta interesante es aquí, ¿por qué a pesar de que una persona sabe que comete un ilícito y que puede ser castigado, lo sigue haciendo? Y llegamos entonces a establecer una relación directa con la impunidad.
Muchas de las veces los grandes corporativos tienen igualmente contratados a buenísimos despachos que ganan todos los juicios. Uno de los casos más sonados que ha habido son aquellos que defiende el famoso jefe Diego, que curiosamente son casi siempre juicios contra el Estado y los termina ganando a pesar de que en muchas ocasiones parecen inverosímiles. Por otra parte, tenemos también que muchos de estos funcionarios o inclusive empresarios pues están amparados por el poder que les da su posición tanto económica como política, de tal forma que para muchas personas el hecho de desviar fondos del erario es una forma normal de comportamiento a pesar de que es un ilícito. Para muchas empresas organizar colectas en favor de los desprotegidos, tener fundaciones que ayudan a la cultura y muchas cosas por el estilo, no tienen realmente detrás el buen corazón, sino la intención de reducir impuestos o de aprovecharse de algunas ventajas fiscales para no enterar lo que deben entregar. Ah, bien. Hablas de diferentes nombres que se le dan a estos procedimientos, como... Bueno. Escuchamos y vemos muy comúnmente en el periódico peculado, que no es otra cosa más que malversación de fondos. Un funcionario público tomó dinero del erario y se lo echó a su bolsa. Los videoescándalos nos dan cuenta de ello. Bien. Hablamos de grandes corporativos que pueden hacer esto. Sí. Y podemos hablar también de, digamos, políticos pesados. Sí. ¿Lo pueden hacer también? Sí. ¿Dirías que sí? Y mencionas también sobre los juicios de Estado que son incluso inverosímiles. ¿Por qué se ganan esos juicios? En muchas ocasiones porque existen muchas lagunas en las leyes que son muy bien aprovechadas por gente que las conoce. Si nosotros vemos el perfil, por ejemplo, del famoso Diego Fernández de Ceballos, sí, vemos que es una persona que se ha desempeñado en los altos círculos de la política, que ha sido miembro de la Cámara de Senadores y que por lo tanto muchas leyes las conoce al revés y al derecho, o él mismo inclusive ha participado en su elaboración o en su depuración. Por lo tanto, eso le confiere un nivel, en este caso, de conocimiento por encima de lo que tendría una persona común y corriente, de tal forma que eso le da esa ventaja. Sucede lo mismo con el empresario, que tiene un muy buen despacho de contadores que saben todas las argucias de lo que es el sistema de Hacienda. Entonces, en ese caso, lo que nosotros podemos ver inclusive es que muchas de estas formas de ilícitos están amparadas o están en el borde de lo que es legal e ilegal. El caso más común que tenemos aquí sería el de la elusión fiscal. Nosotros escuchamos mucho hablar de la evasión fiscal. Sí. Sabemos que la evasión es usar diferentes argucias, sean principalmente ilegales, para no pagar impuestos o pagar menos de lo que se debe. Sí. Pero la elusión fiscal es aprovecharse de las lagunas fiscales y de términos en general legales con la intención de hacer exactamente lo mismo. Entonces podemos decir que una es permitida y la otra no, y eso nos traslada entonces al terreno de la ética y de la moral, porque yo como voy a hacer algo que sé que por naturaleza está mal. Exactamente, sí. Y podemos entonces llegar a una conclusión inclusive simplista. Una persona que comete un ilícito a sabiendas de que lo es porque tiene un mal sistema de moral. No tiene claro lo que es bueno y lo que es malo en términos de un código que rige a una sociedad, ya sea de manera establecida en leyes o de manera práctica en las costumbres y usos que se tienen. Y entonces, en este caso podríamos hablar de una jurisdicción individual, digamos, ¿no? O sea, efectivamente, alguien que sabe que está bien y que está mal. Pero también, por ejemplo, en el caso que mencionas de las lagunas en las leyes, también podemos hablar de un sistema jurídico que también es vulnerable, impenetrable, ¿no? Definitivamente lo es. ¿Por qué se da esta condición de vulnerabilidad al sistema jurídico? Bueno, en México tenemos una situación muy curiosa.
el sistema legal está formado por una enorme cantidad de leyes y nada más con revisar un poquito en la página de internet